En la siguiente presentación vamos a describir los pasos necesarios para realizar la valoración integral exhaustiva siguiendo las recomendaciones de la última edición del Proceso Asistencial Integrado de Atención a Pacientes Pluripatológicos. Recordemos que la valoración integral exhaustiva se realizará por el equipo multidisciplinar de profesionales que atiende al paciente como paso previo a la elaboración del plan de acción personalizado. En este tema describiremos concretamente la valoración integral, que incluye la valoración clínica, funcional, incluida la fragilidad y el riesgo de caída, cognitiva, afectiva y sociofamiliar. Siendo las siguientes dimensiones: pronóstica, farmacológica, de autogestión, activación y preferencias y valores, abordadas en temas sucesivos de esta unidad. La valoración integral podrá realizarse en el centro de salud, en el domicilio del paciente o en el hospital, según el ámbito asistencial en el que el paciente sea atendido. La valoración integral se realizará dentro del primer mes una vez que el paciente haya sido identificado e incluido en el proceso, tras el alta hospitalaria, siempre que se identifique una nueva categoría diagnóstica. Por otro lado, también se recomienda su realización cuando acontezcan situaciones vitales estresantes o cuando se produzca la disminución en 20 puntos en el índice de Bartel si este no era inferior a 60. A continuación, describimos algunas circunstancias que motivarían una revisión focalizada, dado que se consideran eventos significativos que puedan inducir modificaciones en el plan de acción personalizado. A continuación, desarrollaremos cada una de las fases incluidas en la valoración integral, comenzando por la valoración clínica. La valoración clínica incluye la anamnesis seguida de la exploración física y la petición de las pruebas complementarias que sean necesarias para el manejo o confirmación de los diagnósticos que sospechamos, así como aquellos parámetros necesarios para la estratificación pronóstica de los pacientes. En los antecedentes personales registraremos aquellas patologías que conforman las categorías diagnósticas de pluripatología, así como otras comorbilidades que no afecten al diagnóstico del paciente. En todas las enfermedades crónicas se hará referencia al año de comienzo y a la repercusión funcional de la misma, preferentemente mediante la utilización de escalas estandarizadas. Evaluaremos el estilo de vida, incluyendo los hábitos tóxicos, la actividad física y el tipo de alimentación. Es importante recoger la existencia de ingresos hospitalarios en el último año y, en caso afirmativo, la presencia de delirium durante el mismo. No pueden faltar la relación de síntomas actuales que presenta el paciente. A continuación, realizaremos la exploración física, que debe de incluir medidas antropométricas como el peso, la talla o el perímetro braquial en caso de que el paciente esté inmovilizado. Deben de registrarse de forma sistemática las constantes vitales, quedando todas ellas registradas en la historia clínica del paciente. Finalmente, dentro de la valoración clínica, quedarán registrados los valores de las determinaciones analíticas necesarias para el seguimiento y manejo de los procesos de enfermedad que padezca el paciente. En su defecto, se solicitarán las pruebas analíticas indicadas, incluyendo un hemograma, el cual será necesario para el cálculo pronóstico. La petición de otras pruebas complementarias quedará a criterio de cada médico de familia y/o internista, y en coherencia a los diagnósticos y estado pronóstico del paciente. A continuación, pasaremos a revisar cómo realizar la valoración funcional y de la fragilidad. Dentro de la valoración funcional tendremos que incluir el diagnóstico de los déficits funcionales, de los factores que influyen en ellos, así como el riesgo detectado para el desarrollo de otros nuevos. De esta forma, se incluirá el resultado de la entrevista estructurada con el empleo de escalas recomendadas. Dentro de la valoración funcional se evaluará el grado de autonomía para las actividades básicas mediante el índice de Bartel y las actividades instrumentales de la vida diaria a través del índice de Lawton y Brody. De este modo, los pacientes pluripatológicos se clasificarán en pacientes autónomos, pacientes frágiles
o pacientes dependientes. Se considerará paciente pluripatológico con autonomía funcional a todo paciente con Barthel mayor o igual a 90. En este punto, para facilitar la identificación de los pacientes con Barthel mayor o igual a 90, recomendamos la realización del mini Barthel, el cual se ha adaptado para esta finalidad. En este sentido, si el paciente puede subir y bajar escaleras solo y deambula, se considerará que tiene un Barthel mayor o igual a 90. Para el resto de los casos, se recomienda realizar el índice de Barthel completo para así conocer su puntuación exacta. Los pacientes pluripatológicos con autonomía funcional deberán de tener una prueba de la velocidad de la marcha negativa, es decir, tardarán menos de 5 segundos en recorrer una distancia de 4 metros, existiendo test alternativos para cuando el resultado del test de la marcha no sea concluyente. Se revisará la autonomía y la velocidad de la marcha al menos anualmente en todos los pacientes con Barthel mayor o igual a 90. En los casos de que un paciente deje de ser autónomo, se realizará el Barthel completo para identificar las funciones perdidas y dimensionar la caída de la puntuación. Se realizará también una anamnesis y exploración dirigida para evaluar la justificación y reversibilidad de la misma. Los pacientes con autonomía funcional se considerarán con alto riesgo de caída si presentan respuesta positiva a una o más de las siguientes 3 preguntas. ¿Ha sufrido alguna caída en el último año que haya precisado atención sanitaria? ¿Ha sufrido 2 o más caídas al año? ¿Presentan algún trastorno de la marcha considerado significativo? Se considerará paciente pluripatológico con fragilidad funcional a todo paciente con Barthel mayor o igual a 90 que presente una prueba de la velocidad de la marcha alterada. Se considerará que todos estos pacientes tienen alto riesgo de caídas, por tener las pruebas de la velocidad de la marcha alterada que da positividad a la tercera de las preguntas del test de cribado en el riesgo de caídas. Se considerará paciente pluripatológico con dependencia funcional a todo paciente con Barthel menor de 90. Los pacientes pluripatológicos con dependencia funcional pueden clasificarse según la dependencia sea severa o no, en función de los valores alcanzados en el índice de Barthel. De nuevo, para los pacientes con Barthel menor de 90 puntos y para facilitar la identificación de los pacientes con Barthel menor o igual a 60, recomendamos la realización del mini Barthel, el cual se ha adaptado para esta finalidad. Siguiendo el algoritmo propuesto, si el paciente ni sube ni baja solo las escaleras y tampoco es capaz de alimentarse solo, será identificado como dependiente con un Barthel menor de 60. Para el resto de casos sería necesario administrar el test completo. Se considerará un Barthel menor de 60 en todos los pacientes que tengan algún grado de dependencia para subir o bajar escaleras o deambular y que no sean capaces de alimentarse solos. En el resto de los casos se realizará el índice de Barthel completo para evaluar la puntuación. A continuación pasaremos a revisar cómo realizar la valoración cognitiva. Para ir avanzando en la exposición, a continuación abordaremos la valoración cognitiva. Para ello recomendamos que en aquellos casos en los que se sospeche la presencia de deterioro cognitivo se proceda según las recomendaciones del Plan de Atención Integral de Demencias a la realización del mini examen cognitivo de Logo. Para aquellos pacientes pluripatológicos mayores de 65 en los que no se sospeche de deterioro cognitivo, proponemos la realización del cribado de deterioro cognitivo utilizando el algoritmo que adapta al cuestionario del estado mental de Pfeiffer según se explica en la siguiente diapositiva. En primer lugar, se realizará a todos los pacientes la pregunta ¿cuándo nació usted? Día, mes y año. En caso de error, se considerará la presencia de un Pfeiffer con 3 o más errores, pasando a realizar el mini examen cognitivo de Logo y a considerar el estudio de demencia. En caso de acierto, se procederá a la realización de 2 preguntas. ¿Qué día es hoy? Día, mes y año, y reste de 3 en 3 desde 20. En caso de que sean acertadas ambas preguntas, se considerará el Pfeiffer normal y la ausencia de deterioro cognitivo. En caso de error en alguna de las preguntas, se considerará la presencia de un Pfeiffer con errores pasando a realizar el mini examen cognitivo de Logo y, por tanto, a considerar el estudio de demencia. En el caso de la valoración afectiva,
Tendremos en cuenta la presencia de trastornos en dicha área en todos los pacientes mediante la anamnesis. De manera que en los casos en los que se sospeche la presencia de alteraciones en el área afectiva, se evaluará según las recomendaciones del Plan de Atención Integral de Ansiedad, Depresión y Somatizaciones. En el caso de los pacientes mayores de 65 años, se realizará el cribado de cuadros depresivos elaborados mediante la escala abreviada a través de la siguiente pregunta. ¿Siente que su vida está vacía? Si la respuesta fuera afirmativa, se procederá a administrar en un segundo paso la escala de depresión de Jesabé con 4 ítems, valorando el diagnóstico clínico de depresión. Por último, y dentro de la valoración integral, pasaremos a evaluar la situación sociofamiliar. Esta valoración se realizará mediante la escala sociofamiliar de Gijón. Si la puntuación es superior a 10, se requerirá una valoración por el trabajador social. Asimismo, en los casos en los que haya sospecha de maltrato o cuando la persona que cuida presenta una discapacidad, una enfermedad mental grave o una toxicomanía, se requerirá valoración por el trabajador social. Recordamos también que la presencia de una puntuación en la escala de Bartel inferior a 60 o un test de Pfeiffer con más de 5 errores se considerarán criterios inequívocos de necesidad de una persona que cuida. En la siguiente diapositiva se describen las áreas que serán exploradas en la valoración por el trabajador social, la cual se basará en el conocimiento del paciente y su proyecto vital. Tras dicha valoración, el trabajador social definirá un diagnóstico social que compartirá con el resto del equipo. Para completar este último aspecto, se identificará en la historia clínica las personas referentes para el cuidado. La persona que cuida de manera formal o informal si está institucionalizado o en su defecto la carencia de la misma, realizando la valoración de la sobrecarga de las personas que cuidan con el índice de esfuerzo del cuidador. Esperando que la presentación haya resultado de utilidad, les damos las gracias por su atención.